Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me miras, que me escuchas. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, Santa María, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate, porque Cristo ha resucitado. Cristo vive. Por eso el grito, por decirlo de alguna forma, de los cristianos es aleluya, aleluya, alégrate porque Cristo vive y vive en tu corazón. Y hoy, cuarto domingo de Pascua, es un domingo muy especial, porque es el domingo dedicado al buen pastor. Y como verás en el Evangelio, se recoge un pequeño fragmento del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que lo dedica enterito a la figura del buen pastor. Y por eso mismo, al ser un día dedicado al buen pastor, la Iglesia aprovecha para rezar por las vocaciones sacerdotales y de vida consagrada. Y pensaba que podemos aprovechar ahora mismo nuestros 10 minutos con Jesús para pedirle a nuestro buen Dios que nos dé sacerdotes y vocaciones de vida consagrada, que nos hacen mucha falta. Jesús, danos sacerdotes santos, entregados, alegres y muy enamorados de ti, que nos transparenten a ti, que eres el único buen pastor. Y hoy el Evangelio recoge un pequeño fragmento de ese capítulo 10 de San Juan. Y dice así: en aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Y en este brevísimo Evangelio, Jesús nos hace una invitación a conocerle más. Y para conocerle más, Jesús también nos da la clave, porque focaliza el canal de la relación entre las ovejas y el pastor, ese canal que permite a la oveja reconocer al amo, que es la voz. Reconocen su voz. Escuchar su voz para conocerle más. Y es algo que sucede también en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando configuras tu teléfono para que reconozca tu voz. En mi caso, pues tengo un iPhone, viejo, pero iPhone. Y el programa, o como se llame la aplicación para que me reconozca la voz, se llama Siri. Y efectivamente no es necesario tener un iPhone para comprender la figura del buen pastor, pero a mí me ayudó en su momento. Por ejemplo, cuando le digo a mi teléfono, oye Siri, de repente el iPhone se despierta y es todo oídos, dispuesto a hacer lo que le pida. Y le pregunto lo que quiera, que me busque algo en internet, que me abra tal o cual aplicación, que me ponga música, que me encienda la linterna, que me diga si necesito paraguas. Incluso puedo entablar con él una conversación. Si le pregunto cómo estás, me responde muy bien, muchas gracias. Es increíble. Todo porque reconoce mi voz. Pero en cambio, si otro le dice a mi teléfono, oye Siri, el bicho ni se inmuta, nada, ni caso. Pruébalo, te sorprenderás. Bien, y en el Evangelio Jesús nos dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Ves? Igualito que el iPhone. Pero claro, la cosa tiene truco. Y es que mi teléfono, o el tuyo, para que nos reconozca la voz, lo tenemos que configurar primero. Y Siri, o como se llame, me pide varias veces que diga en voz alta una serie de frases, hasta que efectivamente acaba reconociendo mi voz. Y salvando las distancias, en el alma sucede lo mismo. Para que yo me configure con Cristo, primero tendré que escucharle a Él, saber qué dice, saber qué hace, para después poder reconocerle, para saber qué es suyo y qué no es suyo. Y claro, escuchar implica oír con atención. Escuchar implica que lo que entra por un oído no salga por otro, sino que se quede en mí, que lo guarde en el corazón y que lo ponga en práctica. Es decir, que escuchar a Jesús, escuchar a nuestro buen pastor en su sentido más profundo, implica llevar a cumplimiento aquello que escucho, aquello que me dice. Y así es como le voy conociendo cada vez más. Porque en el fondo, la vida se transmite con vida. El conocimiento de Jesús no es un conocimiento como el de una ciencia humana, sino que es un conocimiento que involucra a toda la persona. Es vida. Si nunca has probado un donut, pues no es lo mismo que yo te explique
lo que siento cuando le doy un mordisco que cuando tú lo pruebas, cuando tú experimentas personalmente lo rico que está. Pues lo mismo sucede con las cosas de Dios. Uno conoce más y mejor, más perfectamente, cuando vive la experiencia, cuando vive la vida de Cristo, y no solo la conoce, porque la vida se transmite con vida. Y ahora llega la pregunta clave. ¿Y dónde escucho yo a Jesús para poder conocerle más? Pues la respuesta es sencilla. En el Evangelio. Allí estás tú, Jesús. Allí tú nos hablas. En el Evangelio te encontramos a ti. Por eso yo te propongo que leas cada día un ratito el Evangelio. Nada, 2, 3, 5 minutos. Pero no solo leer, sobre todo vivirlo. Ver qué es lo que Jesús te dice en esa escena concreta que has leído. Porque no lo dudes, te dice algo. Porque el Evangelio está vivo. Porque el Evangelio efectivamente narra una experiencia de vida, sí, narra un hecho histórico, pero que no ha terminado en el tiempo, sino que se sigue reproduciendo en cada cristiano, en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Jesús, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero vivir en mi vida tu vida. Y como sé que eso es un don tuyo, pues Jesús te lo pido en estos 10 minutos. Jesús, mi buen pastor, quiero escucharte siempre. Quiero tener los oídos del alma siempre abiertos para seguirte cada día más de cerca. Y eso es posible. Fíjate lo que decía San Pablo. Cristo, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Y claro, si San Pablo esto lo decía, ¿por qué yo no lo voy a poder decir? ¿O por qué tú no lo vas a poder decir? Jesús, yo quiero escuchar tu voz para vivir tu vida. Quiero vivir en ti. Jesús, quiero encontrarte en el Evangelio, escuchar tu voz y seguirte de cerca, porque tú eres muy buen pastor. Porque tú eres el único modelo que quiero seguir. Porque quiero conformar mi vida con la tuya. Hace un tiempo, no sé dónde lo leí esto, pero encontré una historia que tiene mucho que ver con todo esto que estamos diciendo y que quizá te pueda ayudar. Cuentan que un noble inglés, en su castillo, organizó una gran cena con muchos invitados. Y para la sobremesa, el anfitrión contrató a un famoso actor que recitó varios textos de Shakespeare. Y después también se ofreció a recitar otros textos famosos. Y cuando terminó, un sacerdote que estaba presente en aquella cena le preguntó a aquel actor si conocía el Salmo 23. Es el Salmo del Buen Pastor. Y el actor le respondió, sí, por supuesto que lo conozco. Y le dijo el sacerdote, ¿y podría usted, por favor, recitarlo? Y el actor le dijo, sí, pero con una condición, que después lo recite usted también. Claro, el sacerdote se sintió muy incómodo, pensando, ¿cómo voy a compararme yo con mi recitación del Salmo 23 con este actor? Pero no tuvo más remedio que aceptar. Y el actor hizo una bellísima interpretación, con una recitación perfecta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Hacia aguas tranquilas me guía, reconforta mi alma, me conduce por sendas rectas, por honor de su nombre. Y siguió el salmo. Y la recitación, como todas las anteriores, fue magistral, y los invitados, al final, redoblaron sus aplausos. Y le llegó al turno al buen sacerdote, que tímidamente se puso en pie y empezó a recitar las palabras del salmo con los ojos cerrados. Pero esta vez, cuando terminó, no hubo ningún aplauso, sino un profundo silencio. El actor también mantuvo ese silencio durante unos instantes y después se levantó y dijo: Señoras y señores, espero que ustedes se hayan dado cuenta de lo que ha sucedido aquí y ahora. Yo conocía el Salmo 23 y he recitado el texto, pero este sacerdote, además de recitar el texto, conoce al pastor. Qué gran diferencia, ¿verdad? Uno conocía el texto, pero el otro conocía a aquel a quien se refería el texto. Uno sabía que había un salmo que hablaba de un pastor, pero el buen sacerdote conocía al pastor. Jesús, yo quiero lo mismo para mí. Quiero que seas mi buen pastor. Quiero conocerte cada día un poco más, que significa amarte cada día más. Jesús, quiero encontrarte cada día en el Evangelio, para hacer de mi vida un Evangelio, para hacer de mi vida tu vida. Madre nuestra, Santa María, tú que eres la medianera de todas las gracias, en este mes de mayo te pido que me consigas la gracia de hacer como hiciste siempre tú.
no solo escuchabas la voz de Dios, la voz del buen pastor, sino que la guardabas en tu corazón y hacías de esa palabra vida de tu vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este ratito de oración contigo. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, Santa María, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.